Gózate Onda Bacana, el espacio que te invita a explorar y disfrutar de las vivencias de interculturalidad. Me la gozo plena. Bienvenidos una vez más a Onda Bacana. Aquí continuamos con nuestra invitada Blanca. Hola Blanca, ¿qué tal? Hola. Chévere que estés aquí. Nosotros seguimos charlando con ella. La última vez pues pasamos de charlar de su etapa en Estados Unidos para que nos contara cómo fue la primera etapa acá en Alemania, ¿no? Y nos contó, bueno, que llegó a Múnich y de Múnich visitó o se fue por trabajo a Frankfurt. Y a mí en ese punto de nuestra charla, pues me pongo a pensar, ¿hay diferencias entre Múnich y Frankfurt en la parte cultural? Porque ya son dos Bundesländer, ¿no? Una está en Baviera, Múnich, y Frankfurt está en Essen, creo. Essen, sí. Sí, pues la verdad que sí. Cuenta. No, sí son diferentes, pero si te voy a ser sincera, mi vivencia en Múnich fue muy particular, porque como yo te decía antes, en Múnich mis amigos no eran de Múnich, eran de otros lugares de Alemania. Entonces ya desde la entrada mía en Múnich fue una multiculturalidad de alemanes. Entonces, incluso en el hecho de que hablábamos lo que se llama Hochdeutsch, ¿verdad? El alemán, pues... Estándar. Estándar, ¿no? Sí. Porque si no, pues entre ellos mismos también no se entienden. Entienden. Mi contacto local tal vez fue más a través de mi trabajo, pero mi trabajo era muy particular porque aunque yo estaba en una oficina más grande de logística, particularmente en el negocio que yo estaba trabajando era un negocio muy internacional y yo trabajaba con clientes extranjeros. Entonces yo no tenía tanto que ver con mis compañeros, o sea, con los otros colegas en la oficina. Entonces, y no era un lugar como que no se prestaba tanto como eran personas de edades diferentes, vivían en lugares diferentes, yo vivía en el centro de Múnich, ellos vivían en las afueras, entonces ahí no hubo tanto. Sí, obviamente el idioma fue porque, claro, yo estudiaba Hochdeutsch, me relacionaba en el día a día con amigos que hablaban Hochdeutsch y, claro, con mis colegas hablaban otra cosa que yo a veces no entendía. Pero digamos, desde ese punto de vista, para mí fue más en Hessen, sí fue donde yo, pues trabajando en esta corporación grande y teniendo muchos colegas, ahí pues sí fue cuando tuve como un mayor contacto con colegas a nivel de local, digamos, que eran todos pues de ahí también. Pero fue muy buena experiencia, o sea, para mí las dos experiencias fueron buenas. Y no sé, como parte como que la esencia del alemán se mantiene, ¿verdad? Sí. Y ahí, bueno, pero también hay diferencias en cuestiones de comida. ¿Ya habías aprendido un poquito de eso? ¿O tú en tu casa comes más comida costarricense? Sí, nosotros en casa comemos comida, yo diría internacional en realidad, porque pues hay elementos obviamente de Latinoamérica, pero también pues se comen a veces cosas un poco más alemanas, a veces se comen cosas que, no sé, que hemos aprendido en otro lugar, de amigos, de recetas que nos gustan o lo que sea, que no es todo necesariamente solo. No se come muy alemán, pero tampoco puramente tico, digamos. Es como todo mezclado. Aquí puede salir cualquier cosa. Me imagino, sí. Pero ¿y tienes alguna comida favorita
de aquí en Alemania. A mí me gusta mucho la Sauerbraten, que es como un asado con una salsa. Me gustan las cosas con salsa. ¿A ti qué te gusta acá de la comida alemana? ¿Tienes algún favorito? ¿O no te gusta nada? Mal tema. No, digamos, bueno, mis papas favoritas serían las Bratkartoffeln, digamos. Sí. Siempre recuerdo mucho a una de las abuelitas de mi esposo que me enseñó lo que era el Schweinelenden, o sea, que son estos como medallones de cerdo. Sí. No los como casi nunca, pero bueno, de vez en cuando. Bueno, y me enseñó también los honguitos estos que se llaman Pfifferlinge. No sé cómo se traducirán. Pfifferlinge, sí, buena pregunta. No sé cómo se traducirán, pero bueno, eso me enseñó, eso a mí me gusta mucho, eso digamos son cositas que aprendí de acá y sí, yo diría que tal vez eso es como lo más que más me llama la atención. Pfifferlinge, pero son hongos. Sí, son honguitos. Son unos honguitos delgaditos, alargados y amarillitos, loco allí. Y decías las Bratkartoffeln, que son como papa en rodajas y las asadas en el sartén, o sea, fritas en el sartén. Con poco aceite y suelen acompañar las comidas con eso, ¿cierto? Vale, y otra cosita que me quedé pensando, porque tú dijiste que tenías amigos de distintos lugares de Alemania. ¿De qué lugares? ¿Se puede saber? Porque es interesante, porque cada uno tiene también su forma de hablar, como decías tú, y sus acentos. Sí, bueno, no, en esa época pues tenía, vamos a ver ese tiempo, pero amigos que venían, por cierto, de Hessen, de Regensburg, de Saarbrücken, por ahí otros ya no me acuerdo, pero sí, por ahí, o sea, de diferentes lugares, no necesariamente directamente de mí. Sí, no, del este, del oeste, ¿no? Pero es real. Lo que yo quería, pues, reforzar aquí es que los dialectos son tan diferentes, son tan característicos, e incluso uno viviendo tantos años en una región como es Franconia, donde se habla ese franconiano, yo después de tantos años es muy difícil entenderlos, ¿no? ¿Entiendes tú alguna de esos dialectos? ¿O es porque yo personalmente no? Yo una que otra palabrita, pero de lo contrario. Más que todo por contexto, más que por entender realmente una conversación. Las personas que realmente tienen ese franconia metida, cuesta mucho entenderles. Y pues, entiendo, pues infiriendo un poco pues, de lo que están hablando y haciendo preguntas para confirmar, pero sí, no, o sea, mantener una larga conversación no se puede. No se puede, cierto, totalmente. Pues bueno, ahora quisiera que pasáramos pues llega una siguiente fase en tu vida, porque te vuelves mamá, ¿no? Aquí en Alemania y cómo vives ese momento. Sí, o sea, estando viviendo en Frankfurt es cuando nacen mis 2 hijos. Pues sí, es una experiencia pues interesante, ¿verdad? Porque hasta el momento nosotros teníamos relativamente poco tiempo de vivir en Frankfurt, no teníamos tantos amigos. Entonces surge una fase en que de repente entras a una nueva fase de tu vida, o sea, no sabes cómo ser mamá, es tu primera vez, y tampoco tienes como ese apoyo, ese soporte de tu familia o de tus amigos, ¿verdad? Del día al día, pues te toca como ingeniártelas un montón solo, aunque mi mamá estuvo aquí como 3 meses cuando cada uno de mis hijos nació, ¿verdad? Que fue un gran apoyo, pero pues son 3 meses, ¿no? Y al final pues te toca, pues en realidad es gracias a este nacimiento de mi hijo mayor, que
a partir de ahí empiezo a conocer gente latina también en Frankfurt. ¿Eso cómo fue? Nunca, hasta entonces nunca tuve amigos latinos. O sea, no sé por qué, nunca se dio. Tal vez en mi esfuerzo de integrarme en la cultura en la que estoy, no sé, nunca busqué latinos como para... O sea, no sé, siempre he sentido que si estoy en algún lugar tengo que integrarme en el lugar y no busqué latinos proactivamente como para decir, para sentirme mejor. Pero de casualidad, en Frankfurt, a través de uno de los grupos de niños, conozco unas latinas y empiezo, bueno, pues ahí pues se me hizo ese grupo, digamos, de latinas que tuve por los años que estuvimos viviendo en Frankfurt. Luego nació mi segundo hijo y bueno, pues ya ese era ese grupo de amigos que tuvimos, bueno, que también era una mezcla de, también había alemanes, pero digamos, es la primera vez realmente en mi vida como, no sé, cómo llamarme, porque a veces no sé ni cómo llamarme, porque no me siento como una expat, porque nunca nadie me ha mandado aquí. Podríamos decir que soy inmigrante, pues tal vez, pero tampoco me siento como inmigrante porque me siento demasiado integrada como para sentirme inmigrante. No sé, es como una cosa extraña, ¿verdad? Es como un sentimiento propio. Pues igual calzo dentro de alguno de esos nombres, pero fue en esa vida de vivir en el extranjero, es como la primera vez donde empiezo a tener contacto con gente de mi propia cultura estando fuera. Y también fue bonito, no me puedo quejar, ¿verdad? Que sí fue una bonita experiencia también. Pero yo escucho que tú te sientes un poco como ciudadana del mundo, ¿no? Sí, y es lo que te decía, ¿verdad? Al principio, que llega un momento en que hablas y yo sé que cuando yo vuelvo a escuchar esto y alguien dice, ¿de dónde es ella? Y nadie puede adivinar que soy tica porque no hablo. Yo me siento en este momento que no estoy hablando como tica, que si acaso me oriento más en ti y hablo como colombiana o algo así, o no sé. O como poco me sale como medio español, no sé. Entonces, llega un momento que vas internalizando tanto ese vivir fuera, porque yo he vivido fuera más tiempo que lo que viví en Costa Rica en realidad. Claro, entonces, sí. y en ese esfuerzo de integrarme y de realmente empaparme de las culturas en donde estoy, yo creo que todas esas cosas se van volviendo un pedacito de rompecabezas que eres tú, ¿verdad? Entonces, pues, si a mí me preguntas de dónde soy, yo todavía soy costarricense, yo me siento tica, ¿verdad? Pero yo sé que cuando regreso, o sea, yo sé que los que están ahí no siempre me ven como la tica, ¿no? Porque has absorbido una serie de cosas que no son de tu propia cultura, ¿verdad? Incluso el cómo ser mamá, o sea, yo sé que yo tengo una influencia muchísimo más fuerte de aquí, ¿verdad? Está combinada con el de allá, ¿verdad? Entonces, como que uno coge como cosas de las dos partes y mezclas, ¿verdad? Y haces una cosa como diferente. Entonces, por eso yo siento que a veces me siento como más, como que no soy de aquí, no soy de allá. Como dice la canción, pero ¿cuáles son esos? ¿Te parece que podrías identificar cuáles son las cosas de acá y cuáles son las cosas de allá? Sí, digamos, a mí, por ejemplo, aquí, digamos, comparando con Costa Rica, por ejemplo, en Costa Rica, bueno, pues obviamente como todos nuestros países latinos, dado la seguridad y demás, pues como papás se tiende a ser más sobreprotector, ¿verdad? Siento yo, o sea, realmente. Y aquí se promueve desde muy jóvenes la independencia. Ya solo el hecho de que los niñitos con 5 o 6 años vayan caminando solos a la escuela le puede dar a uno el patatús, ¿verdad? Viniendo a los latinos. Entonces, digamos, esa parte a mí me gusta mucho de la cultura alemana, de que desde jóvenes les den mucho más responsabilidad, que los eduquen más independientes, ¿verdad? Que sean capaces de valerse por sí mismos. Porque yo sé en mi propia evolución cómo me costó a mí con 20 y pico de años, o sea, ser la primera vez que estaba fuera de mi casa y como
como cómo abro una cuenta de banco, cómo hago esto, cómo alquilo un carro, o sea, una serie de cosas. O sea, viajé sola, creo que la primera vez como cuando fui a España, ¿verdad? Siempre viajaba con mis papás. Entonces, este tipo de cosas que llega un momento que decís, o sea, no, es que deberían de saber las cosas desde antes, es que deberían de tener o sea, una mayor independencia. Entonces, esa parte me gusta muchísimo. Muy bueno, sí. Me gusta mucho que se promueve mucho digamos, el pasar tiempo afuera, el deporte, o sea, ese tipo de cosas que antes, digamos, en la época en que yo crecí en Costa Rica, no puedo comparar uno con uno ahora porque pues no vivo ahí desde hace tanto tiempo, pero digamos ese tipo de cosas. Ahora, la otra parte es que yo como mamá, yo a mis hijos les digo, ok, he tratado de ser mamá alemana, pero no puedo. Okay, eres y me voy a meter en tu vida. ¿Verdad? Entonces, voy a ser incómoda, pero soy mamá latina y voy a ser curiosa y te voy a preguntar cosas y me vas a tener que contar cosas y vas a pensar que soy necia y lo que sea, pero me da igual, porque esa parte es una de las partes como nosotros abrazamos, apapachamos, sí. nos acurrucamos, o sea, aquí no hay, o sea, hay, pero no hay espacio. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. Ese tipo de cosas sí las he traído mucho, ¿verdad? Desde el punto de vista y yo veo que incluso cuando mis hijos vuelven a Costa Rica y la forma en que tratan a mis papás, la forma en que tratan a mis hermanos, ellos son cariñosos, ellos son respetuosos, dedicados, ¿verdad? Y digo yo que esa parte de cariño, esa parte, o sea, es una parte que uno la ha cultivado más como al estilo tico, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, digamos, ese sería un ejemplo en donde yo digo, hay una diferencia, pero bueno, aquí se ha hecho una simbiosis de... Es así, terminamos siendo una mezcla, nosotros mismos, pero nuestros hijos también son yo creo que una buena mezcla, ¿verdad? Estamos muy felices con nuestros hijos acá, Colombo, alemanes y ¿cómo se dice? Costa Yo les digo que son alematicos. Alematicos, muy bien, sí, ok. Y bueno, entonces, más adelante seguimos conversando sobre Alemania, porque tú tienes otra etapa acá, pero ahorita nos toca como que seguir adelantando en tu transcurso de vida, pues nacen tus pequeños o el menor y se van hacia Asia, ¿no? Sí, exacto. Cuando el menor tiene 5 meses, entonces nos mudamos a Japón por una transferencia de mi esposo. Entonces yo ahí me tomo pues un par de años libres de maternidad, ¿verdad? Y como para, no sé, tener esta nueva aventura y estar más con los chicos, ¿verdad? Que me apetece y que me gusta, que quiere. Y bueno, pues nos vamos y vivimos en Japón en esa época, 3 años. 3 años. Sí. Wow. Sí. Fue otra época súper bonita que realmente marcó a nuestra familia como tal en muchísimas formas, ¿verdad? Fue muy lindo ver a los chicos, aunque estaban en colegios internacionales, en kindergartens internacionales, verlos cantando en japonés, o jugando con niñitos que no pueden hablar el idioma, o sea que de alguna forma los niños encuentran una forma, ¿verdad? Ellos conectan. Fue una época súper bonita para nosotros como familia, porque al estar todos fuera y todos en culturas distintas, o sea, como que cada día era un impulso, eran diferentes impulsos, diferentes... ¿verdad? Entonces, a mí que me gusta la aventura y me gusta la cosa nueva y que me aburre la rutina y que me aburre lo mismo de siempre, entonces, digamos, era, a pesar de ser mamá y de estar en casa, o sea, era una cultura que me ofrecía mucho, ¿verdad? Entonces, pues de viajar en Japón un poco,
y demás, fue una época muy, muy, muy bonita. Y y la verdad es que, y digamos, esta época, ya cuando yo me fui, yo no estaba tan feliz en el trabajo en el que estaba, por una reorganización había terminado un puesto que no era exactamente de mi gusto, y ya yo estaba, fue una de las razones por las cuales acepté a mi esposo que nos fuéramos a Japón, que era otra cultura, que era otro idioma, que era otra cosa. Por Dios. Estaba dispuesta con tal de hacer un corte de lo que estaba haciendo. Y, o sea, mis jefes eran buenos y me tenían mucho aprecio y me iba bien y todo, pero había algo en mí que yo no estaba donde tenía que estar. Y entonces mi vida en Japón me dio la oportunidad para reinventarme yo, ¿verdad? Para reinventar quién iba a ser Blanca Meléndez 2.0, wow. Para la nueva versión. Entonces me dio ese tiempo y esa distancia como para poder como reconsiderar que hacia dónde iba el camino. O sea que esos 3 años fueron de evolución, de planes seguramente, pero yo me puedo imaginar que para ti, ¿cómo fue para ti la vida de mujer? Bueno, ya pasaste de mujer de estar trabajando a pues prácticamente ama de casa, estar en casa mientras tu marido estuvo esos 3 años trabajando allí, ¿no? Eso fue para ti pues un cambio nuevo, ¿no? ¿Cómo lo sentiste? Ok. Yo no sé, yo creo que yo nunca me he visto como ama de casa. Nunca. Okay. Por lo siguiente, porque, no sé, quizás la connotación que lleva, ¿verdad? Yo crecí con 2 mujeres que no la tuvieron fácil, mi mamá y mi abuelita, que tuvieron que trabajar desde muy jóvenes para sacar ya sea sus familias adelante y demás. Entonces, yo crecí con 2 mujeres que no pudieron terminar una carrera, ¿verdad? Entonces, y con 2 mujeres que fueron una gran influencia para mí en el sentido de que yo tenía que estudiar, que yo tenía que trabajar, que yo tenía que tener mi independencia, que yo tenía que... Entonces, yo creo que para mí yo nunca me he visto como una ama de casa, incluso que he estado en casa. O sea, cuando estuve en Japón, incluso tenía alguien que me ayudaba con las labores domésticas, porque ahí yo me vi como una mamá. Yo me vi como una mamá con niños pequeños. Sí, claro que sí lavaba ropa, y sí cocinaba, y sí hacía todas esas cosas. Pero es tal vez como una cosa de tu identidad, y en mi identidad yo nunca me he visto como con ese título. No porque lo menosprecie, no es eso, ¿verdad? Cada quien escoge sus cosas, pero siempre me he visto como algo, y en esa fase de mi vida yo me he visto como mamá, como una mamá dedicada que... O sea, yo disfruté esa época muchísimo con mis hijos, de pasarla montones en los parques japoneses, jugando con ellos, de yendo a conocer lugares nuevos, de verlos en lugares donde nunca me imaginé yo ver a mis hijos, ¿no? Entonces, y yo lo veo esa época como una época de reinvención. Ahí es como yo me veo una época de reinvención, porque ahí es donde yo retomo mi cámara, ¿verdad? Ahí es donde tengo mi primera cámara grande, digital, ¿verdad? Para ese entonces. Y donde yo empiezo con una obsesión sana a hacer fotos. Wow. Entonces yo empiezo a hacer fotos de paisajes, yo siempre empiezo a hacer fotos y ahí es donde empiezo a hacer fotos de gente también. O sea, yo creo que hice photoshootings para todos mis amigos y sus familias. Y ya empiezo como con una determinación a cómo yo me convierto en una fotógrafa, cómo vivo yo esa creatividad y eso que yo quiero vivir. Y entonces voy allá a una universidad que habla inglés, no japonés. Voy a una universidad, tomo cursos de japonés. También tomé cursos de japonés, pero eso es otra cosa. Tomo cursos de fotografía. Voy a Estados Unidos a hacer una masterclass también con una fotógrafa ahí muy, muy reconocida, y me voy formando para
prepararme para esa siguiente fase. Bueno, esta fase nos lleva a, pues a otros temas muy interesantes que me gustaría seguir explorando en nuestra siguiente charla. Y por ahora nos despedimos de Blanca. Gracias, Blanca. Hasta la próxima. Gózate Onda Bacana, el espacio que te invita a explorar y disfrutar de las vivencias de interculturalidad. Me la gozo plena.